De YouTube, hoy te voy a explicar cómo calcular el GMF. Recuérdalo, vamos a calcular el GMF, el 4 por 1000. Atención. Listo. Vamos a calcular el valor del GMF de 4 por 1000. Aquí nos piden que calculemos el GMF de 1.900.000 pesos. Pero primero vamos a ver qué es el GMF. Listo. El GMF es el gravamen a los movimientos financieros, que es un impuesto indirecto del orden nacional, que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Muchos se preguntarán cómo calcular el GMF. Cuando tu maestro o tu profesor te dice calcula el GMF de 4 millones, de 2 millones y no lo sabes calcular, listo, te corcha. Ok, hoy yo te voy a dar esa gran solución para que tu maestro no te corche más. Vamos a calcular ahora sí el valor del GMF. Como podrán ver aquí, calculamos el GMF de 1.900.000 pesos. Y el valor del GMF fue 7.600. Ese fue el valor del GMF. Y ustedes se preguntarán cómo calcularlo, cómo hacerlo. Listo, les voy a explicar. Cogemos la calculadora. Listo. Cogemos la calculadora. Vamos a calcular el GMF de 1.900.000. Listo. 1.900.000 por 4, le damos en igual, dividido entre 1000. Nos da 7.600, como está aquí, como podrán ver. El GMF nos da 7.600. Aquí, así nos dio en la calculadora. Ustedes se darán la pregunta si ponemos todos los ceros que aparecen ahí. No, solo ponemos hasta aquí, hasta como podrán ver aquí, hasta aquí donde llega el cero, hasta aquí. Ya del resto para allá ya son decimales. Desde este cero hacia acá ya son puras decimales, los cuales no podrán colocar en el ejercicio que están haciendo, porque si no todo les va a quedar malo. Listo, el GMF de 1.900.000 es 7.600 pesos. Listo, aquí podrán ver 7.600 pesos. GMF, todo en mayúscula. Todo en mayúscula. ¿Listo? Y ahora vamos a calcular el GMF de 2.500.000 pesos, que nos dio 10.000. Nos dio 10.000, como podrán ver, nos dio 10.000 pesos. GMF, así como les digo, todo en mayúscula. Todo en mayúscula. ¿Listo? 2.500.000 por 4 igual dividido entre 1000. Esto nos dio, como podrán ver aquí, nos dio 10.000. 10.000 hasta aquí, hasta donde le llegue el cero, hasta donde le llegue el puntico, y el punto nos llegó hasta aquí, o sea hasta 10.000. Ya del resto para allá son decimales, así como se los dije. Del resto de ceros para acá ya son puros decimales, porque el GMF es un valor igual muy corto, no les puede dar mucho, así como así cuando estamos haciendo lo del RTICA, todo eso, así mismo. ¿Listo? El GMF se calcula de 4 por 1000. Aquí podrán vernos 10.000 pesos, ese es el valor del GMF de 2.500.000. Muchos se harán la pregunta, listo, cuando nos piden que registremos el GMF, cuando nos piden que hagamos el registro del GMF, ¿cómo hacerlo? ¿Listo? Listo, a mí me piden que registre 7.600 y 10.000, haga el registro del GMF. ¿Listo? Vamos a hacer el registro del GMF. Vamos a hacer el registro para que ustedes vean cómo se registran estos dos valores. Pero antes de todo, les voy a explicar, los que no han entendido, cómo calcular bien el GMF. Vamos a calcular el GMF de 3 millones de pesos.
3 millones de pesos. El GMF de 3 millones. ¿Listo? Vamos a calcular el GMF de 3 millones. Vamos a ver, para que les quede un poco más claro. Listo, ponemos los 3 millones en la calculadora. 3 millones, como podrán ver, por 4. Por 4 le dan igual, cuando vayan en por 4 le dan igual, dividido entre 1000. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 12.000. 12.000. Ya saben que estos ceros de aquí para allá son puras decimales, lo cual no van en el proceso que estamos realizando. Nos dio 12.000. 12.000. Ese es el valor del GMF de 3 millones de pesos. Ese es el valor del GMF de 3 millones de pesos, 12.000 pesos. Vamos a colocarlo entre paréntesis, así como le digo, con mayúscula. GMF. Cerramos, listo. Ahora sí, ya les quedó un poco claro. Ya saben que para registrar esos valores, para hacer el registro para registrar estos valores en el GMF, vamos a hacer un registro, el cual ustedes podrán ver. Vamos a hacer el registro para realizar. Vamos a ver, ahora sí. Listo. Como podrán ver, amigos de YouTube, aquí ya hicimos el registro, registramos esos valores, hicimos el registro, lo registramos en el GMF, registro de GMF. Aquí, como podrán ver, ustedes se preguntarán ya cómo se hizo el registro y todo. El registro se hizo así. 7.600, como podrán ver aquí, 7.600, que es el primer valor, de 1.900.000, que es 1.900.000, el cual el GMF nos dio 7.600. Lo registramos así, de la siguiente forma: 7.600. Primero, 5305 financieros. Lo registramos aquí en el debe, 7.600. Y después 1110 banco, que lo registramos en el haber. Banco, lo registramos en el haber. El mismo valor va acá, equilibrado. ¿Qué quiere decir equilibrado? Para que nos puedan dar sumas iguales. Porque si lo hacemos todo a lo contrario, si ponemos 7.600 acá 10.000, las sumas iguales no nos van a dar. Listo, aquí lo hicimos equilibrado. Primero tú pones este valor, por decir, ya hiciste el registro, ya hiciste el cálculo del GMF, pones 7.600 aquí primero en el debe y después 1110 banco y lo mandas al haber. Y lo mismo hicimos con 2.500.000. Su GMF, que fue de 10.000 pesos, acá los códigos se repiten: 5305 financieros, 10.000 primero en el haber y después lo mandamos, perdón, 10.000 primeros en el debe y después mandamos 10.000 pesos al haber. 5305 financieros, 10.000 pesos, y 1110 banco, 10.000 pesos. Ahí va equilibrado aún, como podrán ver, equilibrado. Y lo mismo con 12.000. Calculamos el GMF de 3 millones de pesos y nos dio 12.000, y lo cual lo registramos aquí en el registro del GMF. Primero, 5305 financieros, 12.000 pesos en el debe, 1110 banco, lo mandamos al haber. ¿Listo? Aquí vamos a ponerle registro del GMF. Registro GMF. ¿Listo? Podrán ver aquí. Registro del GMF. Listo. Ahora vamos a hacer las sumas igual.
lo que nos da este lado de acá, nos tiene que dar este lado de acá, porque está equilibrada, como yo les decía, 7600 que está aquí y 7600 que pasa al lado derecho, como podrán ver, el lado derecho. ¿Listo? Vamos a hacer las sumas iguales. Listo. 7600 más 10.000 pesos más 12.000 pesos. Eso nos da un igual de 29.600 pesos. Sumas iguales, 29.600 pesos. 29.600 pesos. 29.600 pesos. ¿Listo? Las sumas iguales nos dio 29.600. Las sumas iguales tienen que dar lo mismo. Lo que te da el lado izquierdo te tiene que dar el lado derecho, porque los valores son los mismos. 7.600 y 7.600. Lo que está en el izquierdo está en el derecho, izquierdo, derecho, 10.000 y 10.000, así, equilibrado. Porque si haces todo lo contrario, las sumas iguales no te van a dar. ¿Listo? Aquí hicimos el cálculo del GMF y también hicimos el registro del GMF. Luego estaremos, amigos de YouTube, subiendo más videos sobre el cálculo del GMF. Luego estaremos subiendo más videos. ¿Listo? Dale like si te gustó la clase de hoy. Si aprendiste mucho, no se te olvide suscribirte a mi canal, Steven Andrés. Suscríbete a mi canal, que luego estaré subiendo más videos sobre contabilidad y te estaré enseñando mucho más. ¿Listo? Suscríbete, no se te olvide, Steven Andrés. Y dale like si te gustó el video. Gracias.